esos labores qué era? Bueno, pues eso, antes solía preguntar a las personas para, no sé, para organismos oficiales, hacer carnés o cosas de esas, a qué se dedicaban, qué profesión tenían. Entonces, bueno, los hombres lo tenían más fácil porque decían la profesión, pero las mujeres decían sus labores, y eso abarcaba muchísimo. Porque sus labores de las mujeres era que hacían de todo. Entonces era igual que tenían que lavar, que tenían que ir a lavar a lavaderos, no lavaban a la lavadora, entonces tenían que lavar, cocinar, hacer todo, fregar, hacer de todo, cuidar a los hijos, hacer de todo, incluso cuidaban hasta el ganado, las vacas. Tiempo de la hierba, iban a la hierba, ayudaban a los maridos, llegaban a casa y tenían que preparar la comida. Entonces la mujer trabajaba mucho más que el hombre, porque luego, mientras el hombre dormía la siesta, la mujer seguía fregando y limpiando para volver a la hierba. ¿A que sí? Eso pasaba. Sí. Por ejemplo, mi madre, había 2 o 3 cosas que no hacía. Catarles vaques, que eso nunca lo hizo. Y mi madre tampoco. Y dijo que no, ni lo quería aprender. Bueno, lo de lavarles vaques tampoco. Y bueno, alguna cosilla más, pero segar para los vaques, cabuñar la guadaña, y luego acordar con los hijos, que eso también tela en aquellos tiempos. Había que llevarlos con ellos al lavadero, a donde quiera que fuesen pequeños o fuesen menos pequeños. Yo mi madre no, tampoco, nunca segó ni nada de eso. Pero sí, era lo de la cocina, siempre fue desde pequeña, porque mi abuela, como era zabarcera y marchaba, pues ella quedaba a cargo de la casa. Y de la parte después de que se casó, lo mismo, seguía con lo de la casa y todo. Y después lo de sus labores, yo creo que era ese significado. Y por ejemplo, ¿a qué hora se levantaban? A las 5 de la mañana había hombres que se levantaban en tiempos de la siega. Sí, a segar con la guadaña. Las mujeres pues cuando ellos, porque habría que preparar el desayuno y después marchaban a llevárselo a los prados, a donde fueran a segar. Llevaban ellos lo que llamaban el almuerzo, o lo que fuera. Y luego para acostarse, igual no había hora. Acostarse, sí, eso. Porque hacer toda la labor de casa y parte de la cuadra y todo, eso lleva muchísimo tiempo. No había horarios. Que aunque antes tampoco se limpiaba como ahora, Las casas antes eran mucho más pequeños, no había tampoco... No había tiempo. Lo que hay hoy para la limpieza, pero bueno, el tiempo también era justo. Y otra cosa, cuando había gente mayor, tenían que acordar con los suegros o con los padres. También. O sea que tenían 10. Y tenían muchos hijos también, que había muchos hijos en casa, que tenían muchos hijos, todo. Eso de sus labores abarcaba 8 o 9 profesiones. ¿Y eso de sus labores qué era? Pues era lo que hacían las mujeres, lo menos en casa que fuera. Se levantaban por la mañana, llamaban a los guajes, preparaban su desayuno, y todo. Tenían que trabajar fuera con el marido o con el padre. En el caso de mi madre, no tenía hermanos. Entonces tenía que hacer todo. Desde uncirles vaques, ponerles al carro, lo único que no se daba era con la guadaña que decimos aquí. El resto hacía todo. Y luego llegar a casa, cansada, y tenía que hacer de todo, la comida, poner todo, la mesa, porque el hombre en aquella época no colaboraba nada en casa. Y eso ya es raro, lo de ser hija única, ¿no? En aquellos tiempos. Habían muerto los hermanos, los pequeñinos. Sí. Y ya te digo que hacía de todo, todas las labores del campo. La mayoría de las mujeres también, pero en el caso de mi madre tenía que hacer mucho porque tenía nada más que a mi abuelo, al padre, que era mayor. Y por ejemplo, catar y eso. También, por supuesto. ¿Y a qué hora se levantaban? Temprano. Depende de la época del año. La época de la hierba y de las faenas del verano, muy temprano. Igual a lo mejor a las 6 de la mañana, a las 6:30, y luego ya en el invierno ya un poco menos. Y acuérdame, mi madre aprovechaba los días que llovía a coser.
porque si no, había que estar siempre fuera. En todas las épocas había mucho que hacer. Pañar manzana en el otoño, el maíz, les faves, recoger les faves, después echarles al aire, de todo. Y la comida, por supuesto, y todo, la limpieza de la casa, todo. Me imagino que tú igual, ¿verdad, Mari? Y los tuyos. Más o menos todo igual. Mi madre no teníamos casería, teníamos huerta, gallines, pues hacía lo mismo. Levantábase y preparábamos para la escuela, después ella hacía las cosas de casa, iba a la huerta a partir leña, a lo que hubiera que hacer. Cuando llegábamos a la escuela tener la comida hecha, darnos de comer, fregar los platos, íbamos para la escuela otra vez porque allí había por la mañana y por la tarde, y ella pues quedaba en casa con los guajes pequeños y lo que había que hacer. Para luego, si había que ir a la huerta, volvía a la huerta, para luego hacer la cena, darnos la cena y para la cama. Eran los primeros que se levantaban y los últimos que se echaban. Sí, más o menos. Una duda que yo tenía, por ejemplo, antiguamente, al no tener congelador y eso, la carne y eso, ¿dónde se metía? Bueno, pues como no había demasiada carne, lo que eso se ponía a la parte que no daba el sol, a serenar, se decía. Ponerse en un balcón, bien tapadino, para ir al día siguiente, pues ponerlo a cocer. Yo acuérdome también de la fresquera, que era como una especie de armario que entre la piedra, al interior, en la parte más fresca, que diera al norte, allí también la fresquera llamaban. Y ahí ponían también los alimentos. Yo no tuve tanto. Y tellabana, ¿sabes lo que es eso? En la casa, en la parte del desván, que eran los tejes y unos ripies, se llaman. Sí, ahí yo acuerdo de mi madre, la comida del día de la fiesta que sobraba, subíase arriba al desván, a tellabana. Mi madre lo hacía y se daba para el norte, donde no daba el sol. Siempre estaba más fresco. Allí se aguantaba, pero vamos, se aguantaba 2 días como mucho. Como éramos bastantes, se comía todo eso. Y nosotros éramos 5 hermanos, pero había gente que tenía 8, 10, 12. Entonces prácticamente no sobraba